Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Antes de pasar a ver niveles técnicos en los gráficos, vamos a comentar lo más destacado a nivel macro de esta semana, es decir, las reuniones de la Fed y del Banco Central Europeo. En este sentido no ha habido demasiada sorpresa y es que ambos, tal como se esperaba, han subido 25 puntos básicos en los tipos de interés. Por parte de la Fed establecen el nivel en un 5,5% y de cara a futuras reuniones, Powell no se ha querido mojar mucho. Tomarán la decisión en base a los datos económicos que vayan saliendo de aquí a septiembre. Además, también continúan con la política de reducción de activos en el balance, lo cual en sí también es una medida restrictiva. Hasta ahora los datos se han situado prácticamente en línea con lo que esperaban en junio, aunque con diversos matices. Por la parte positiva, la inflación se está moderando a un buen ritmo. En cambio, los datos de PIB están siendo un poco más fuertes de lo esperado. Además, el empleo se mantiene bastante sólido y esto unido al repunte que estamos teniendo en los precios del petróleo puede que al final se acabe trasladándose a la inflación. Por tanto, de aquí a final de año se descarta bajada de tipos porque necesitan mantener la política restrictiva por un tiempo para asegurarse que definitivamente la inflación está bajo control. En todo caso, o los mantienen o habrá alguna subida más de aquí a final de año. ¿Crees que veremos alguna subida de tipos adicional? Déjame tu comentario. Yo creo que, visto lo visto, probablemente quizás aún quede una subida. Por parte del Banco Central Europeo, han establecido los tipos de interés en un 4,25%, manteniendo el programa de reducción de balance sin cambios. Al igual que la Fed, el mensaje es de que irán reunión a reunión decidiendo el nivel de tipos, y esto lo harán según la nueva información que vayan obteniendo de los datos económicos. En todo caso, estamos hablando de subir o mantener tipos, ya que se descarta una bajada en lo que queda de año. Por último, comentar que antes de las citas de septiembre habrá que estar atentos a la reunión de Jackson Hole, que tendrá lugar del 24 al 26 de agosto en Kansas. Esta es una reunión de bancos centrales donde quizás adelanten algún tipo de información antes de las reuniones de septiembre. Ahora sí, nos vamos a ver cómo quedan los gráficos después de esta interesante semana. 2 segundos para el disclaimer, arrancamos. Vamos a empezar por el gráfico del Nasdaq 100, un índice tecnológico que la semana pasada había cumplido el objetivo por canal ascendente roto al alza, niveles hacia 15.780. Una vez que te cumple el objetivo viene una pequeña consolidación. En esta consolidación de momento no se ha perdido ningún soporte de corto plazo y esta semana ya se han retomado las subidas. Tendría primer soporte esta directriz que viene uniendo mínimos, la parte baja del antiguo canal ascendente y niveles de 14.687. Resistencia zona de los 15.932 y ya los máximos de la historia que pasarían por niveles de 16.765 puntos. Si nos vamos a un gráfico más de corto plazo, a un gráfico horario, fíjate que la media de 200 sesiones está en fase ascendente y que las últimas caídas justo se frenaron en esta zona. Mientras la media de 200 sesiones no se gira a la baja, mientras no te forme alguna estructura de vuelta en el corto plazo, de momento habría tranquilidad. Si nos vamos al SP500, aquí lo único preocupante sería la vela del jueves, que es una vela un tanto negativa, una vela envolvente, que marcaría resistencia en los máximos de la vela en el entorno de los 4.607 y por el lado de soportes tendríamos los 4.528. Yo creo que si perdemos este nivel, quizás pudiéramos tener una pequeña consolidación de corto plazo, quizás para ir a cerrar los antiguos huecos alcistas, pero si reducimos el zoom, pues el aspecto técnico de medio largo plazo es impecable desde que superó la zona de los 4.325. Esta zona que antes era una resistencia muy importante por ser los últimos máximos relativos, ahora pasa de ser resistencia a ser soporte. La media de 200 sesiones está en fase ascendente y en general el aspecto técnico es bastante bueno, más allá que esta vela del jueves no es demasiado positiva. Nos vamos al Dow Jones, que tras la superación de esta zona sombreada amarilla tendría dos objetivos activados. Por un lado, esta especie de hombro, cabeza, hombro invertido, cuyo objetivo sería la zona de los 36.980 puntos, y por otro lado, objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 37.360 puntos. Primera zona de soporte, el entorno de los 34.500 aproximadamente, es decir, esta antigua zona de resistencia. Después, la doble directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 32.000
2.550 puntos. Si nos vamos al Russell 2000, pues aquí seguimos vigilando el nivel clave para medio y largo plazo, que serían los 2.033-2.034 puntos, y es que en caso de superar esta zona, el Russell 2000 estaría activando una estructura de doble-triple suelo, con lo cual mejoraría su aspecto técnico muy claramente, ya que activaría objetivo alcista hacia la zona de los 2.407 aproximadamente. De momento este escenario no se ha producido, pero habrá que estar pendientes de esta resistencia. Si nos vamos a Europa, vamos a empezar por el DAX, un índice alemán que esta semana ha dado una nueva señal positiva, y es que ha marcado nuevos máximos de la historia. Por lo tanto, aquí marcamos un nuevo nivel clave como serían los 14.456. Mientras no se pierda esta zona, no dará una primera señal negativa. Además, si trazamos una paralela a la directriz que une mínimos, pues prácticamente nos saldría un canal ascendente dibujado en color negro. Ya si nos vamos a un gráfico semanal, aquí lo único a vigilar es que el precio está realizando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores en semanal. Por tanto, si pierde este mínimo, estaría activando una divergencia bajista. Es un poco lo que vimos en el gráfico diario, y es que en el corto plazo tenemos aquí el nivel clave en los 15.456. Mientras se respete esta zona, se estará respetando la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Ahora, si nos vamos al Eurostoxx, esta semana ha dado una nueva señal de fortaleza y de hecho habría activado un objetivo alcista, objetivo por rectángulo o canal lateral roto al alza. El objetivo sería la zona de los 4.612 aproximadamente. Por el camino podría encontrar resistencia en esta antigua zona de máximos en el entorno de los 4.572. Tendríamos primera zona de soporte, la directriz que une mínimos, los 4.312 y sobre todo niveles de 4.198. Si nos vamos al IBEX, índice español, esta semana ha marcado nuevos máximos anuales y ahora mismo estaría en plena zona de resistencia, antigua zona del hueco bajista que dio inicio a las caídas del coronavirus. En caso de superar esta zona, ya la siguiente estaría en el entorno de los 10.100 puntos. En cuanto a soportes, yo vigilaría la directriz que une mínimos, los 9.400, los 9.170 y niveles de 8.966 puntos. Si nos vamos al CAC, índice francés, en los últimos meses se está quedando un poquito más rezagado que el DAX, que el Eurostoxx o que el IBEX, por ejemplo, y es que si te fijas, en este caso no hemos superado de nuevo la zona de máximos anuales, que pasaría por niveles de 7.582. Sí es cierto que previamente había subido bastante vertical, aquí realiza una nueva consolidación y bueno, veremos si vuelve a romper este nivel para tener un nuevo tramo de subidas. Tiene primera zona de soporte en la media, los 7.250, los 7.052 y sobre todo niveles de 6.792 puntos. Si nos vamos al MIP, índice italiano, continúa con su tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes. Aquí había consolidado en base a un pequeño canal bajista dibujado en color negro que al final terminó rompiendo al alza y terminó cumpliéndose, e incluso aquí si vemos el gráfico con menos zoom podemos apreciar un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 puntos. Primer impulso, corrección y tras superar esta zona de máximos activa este objetivo de medio largo plazo. Primera zona de soporte, esta pequeña directriz que viene uniendo mínimos, los 28.110 y la media de 200 sesiones. Si nos vamos al VIX, índice de volatilidad del S&P 500, continúa con los soportes y resistencias clave que estamos viendo en las últimas semanas. Como zona de soporte clave tendría los 12,43, zona de resistencia clave los 17,45. De momento la media de 200 sesiones está en fase descendente y aquí el único peligro sería que rompiese los 17,45 porque en este escenario estaría activando una estructura de suelo cuyo objetivo sería la zona de los 22,05. Si se produce esto, lo más probable es que al venir un repunte de la volatilidad se produzca una consolidación al menos de corto plazo en renta variable. Mientras esto no se produzca, mientras la media de 200 sesiones siga en fase descendente, es decir, mientras no haya repuntes de la volatilidad, por este lado no habría excesivo peligro. En el apartado de acciones vamos a empezar viendo la situación técnica de 3M, una compañía donde habíamos marcado un nivel de corto plazo en el entorno de los 105,70 y una resistencia muy clara de medio largo plazo en esta directriz que venía uniendo máximos. Esta semana se ha roto la resistencia tanto de corto plazo como la directriz bajista principal, lo cual son señales evidentemente positivas, así que veremos si a partir de aquí la media de 200 sesiones es capaz de girarse al alza y en vez de funcionar de resistencia comienza a funcionar de soporte, lo cual sería bastante positivo para este valor.
Aquí incluso podríamos hablar de una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Es verdad que no es de los más académicos, pero bueno, nos podría dar un objetivo alcista hacia niveles de $116,9. Después ya la siguiente resistencia no tiene por qué llegar ahí, pero bueno, en caso de llegar a esta zona, aquí encontraría posibles dificultades, estaría en niveles de 128,67. Nos vamos a la siguiente acción, compañía que me habéis pedido, ticker ALB, que tiene una zona de soporte de largo plazo muy importante en el entorno de los $168,50 y que en caso de perder esta zona, la siguiente zona importante de soporte la tendría en el entorno de los 131,50. Esta zona sombreada azul. Desde la zona sombreada amarilla tuvo un rebote de corto plazo realizando mínimos y máximos crecientes, se perdió la directriz que unía mínimos y se perdió esta última zona de mínimos relevantes, lo cual no es positivo. Esta zona de los $219 junto a la media de 200 sesiones son las primeras zonas de resistencia. Yo esperaría algún tipo de reestructuración para volver a confiar en este valor. Nos vamos a la siguiente, que sería Chevron Corporation, donde aquí no tenemos un aspecto técnico demasiado claro, porque tenemos tanto argumentos alcistas como argumentos bajistas. ¿Cuáles serían los argumentos bajistas? Bueno, por un lado tenemos un canal lateral roto a la baja que todavía no estaría cumplido, cuyo objetivo sería la zona de los 145,6 aproximadamente, y por otro lado la media de 200 sesiones está en fase descendente y actuando de resistencia. Como positivo es que ha construido un suelo al menos de corto plazo en el entorno de los 149,74 y que de hecho tendría activado un objetivo alcista por canal lateral hacia niveles de 171. Además, en caso de superar la zona de los 173 estaría activando una gran estructura de triple suelo, cuyo objetivo sería la zona de los 196,3 aproximadamente. Por tanto, situación técnica bastante compleja en Chevron. Veremos qué argumentos se terminan imponiendo. Nos vamos a la siguiente, Fisher, una compañía que hace tiempo habíamos analizado porque tenía activado un objetivo por cuña descendente roto al alza y recientemente se ha cumplido el objetivo alcista. Era un objetivo bastante ambicioso, es verdad que no lo puso absolutamente nada fácil. Fíjate que por el camino aquí se frenó en esta antigua zona de resistencia, caídas a la media, desde la media rebota, se vuelve a perder de nuevo la media, estuvo por aquí perdiendo un poquito el tiempo y cuando parece que ya se retoman las subidas, aquí te dibujo una divergencia bajista, caídas de nuevo a la media, en fin, no lo pusieron excesivamente fácil, pero al final se acaba cumpliendo el objetivo. Aquí lo importante es tener un método, tener un sistema de inversión, porque si no, a cada movimiento del mercado vas a estar bastante perdido. Ahora, una vez que se cumple el objetivo, aquí ya decíamos que había que tener más precaución y justo desde la zona de la directriz que venía uniendo máximos, desde aquí han venido las últimas caídas. Tiene primera zona de soporte, los 122,80, la zona de la media y niveles de 110,7. Bien, pasamos de una compañía que ha cumplido el objetivo pero que no lo ha puesto nada fácil a otra compañía que tiene objetivo alcista activado y que tampoco lo está poniendo nada fácil. ¿Cuál sería el objetivo alcista? Este canal lateral roto al alza. El objetivo sería la zona de los 238 aproximadamente. ¿Por qué no le está poniendo nada fácil? Bueno, esta semana te ha dejado aquí un hueco bajista preocupante, además con esta vela con una cierta potencia y ahora mismo se está jugando la directriz alcista principal. Esta es una zona de soporte importante. Después ya tendríamos los 189 y los 183,27. ¿Se va a cumplir este objetivo alcista? Lo más probable es que sí. Es cierto que en el corto plazo está dando señales de debilidad, pero el objetivo no se anula hasta perder los mínimos de este rectángulo, es decir, hasta perder la zona de los 163,97. Repito, aquí se trata de tener un método y seguirlo. Puede que tu método te diga, si ves una señal de debilidad, pues vendo la mitad, por ejemplo. O puede que tu método te diga, hasta que no se anule el objetivo, yo no voy a salir. No hay un método mejor que otro, pero siempre tienes que aplicar lo mismo para ir perfeccionándolo. Si vas saltando de método en método, al final pues tampoco vas a tener mucho aprendizaje. Bueno, nos vamos ya a pasar a la siguiente acción, que sería Procore Technologies, ticker PCOR, una compañía que se encuentra en fase de rebote, realizando mínimos y máximos crecientes. Tendría primera zona de soporte los 68,60, los 61,38 y la directriz que viene uniendo mínimos. Zona de resistencia los 76,25. Se trata de una compañía que tuvo fuertes caídas, pero se estabilizó el precio en esta zona. Mejoró tras la superación de este máximo. Aquí podríamos hablar incluso de doble suelo, aunque bueno, este segundo mínimo está por encima del primero, por tanto para mí no lo sería. Sí es cierto que tras la superación de este máximo dio una clara señal de mejoría, y aquí si proyectáramos el objetivo alcista nos daría un objetivo hacia la zona de los 89,40.
pero bueno, para mí no sería de los más fiables por eso, porque el segundo máximo estaría por encima del primero. Nos vamos a la siguiente, Thermo Fisher, una compañía que la vamos a ver con un poco zoom, una compañía que lo ha hecho espectacular y que ahora se está tomando la licencia de consolidar un poquito toda esta última gran subida. Es una pena que este máximo no estuviera justo aquí, porque en este escenario el triángulo simétrico estaría más claro. En todo caso, tiene una zona de resistencia clara en la directriz bajista principal, tiene zona de soporte clara en la directriz que viene uniendo mínimos. En caso de superar la directriz daría una primera señal positiva y después ya la siguiente resistencia estaría en esta zona sombreada azul, en el entorno de los $616. Primera zona de soporte los 545 y la comentada directriz. Nos vamos a la siguiente, Upstart, una compañía que había activado objetivo por doble y triple suelo hacia niveles de 39,85, objetivo más que cumplido. Había mejorado tras la aparición de este hueco alcista y dejando atrás la zona de la media, y a partir de ahí ha tenido subidas espectaculares, la verdad. Ahora está intentando rellenar este antiguo hueco bajista. Tendría primera zona de resistencia los 67,22, primera zona de soporte los 52,14. Ya la media de 200 sesiones se encuentra bastante alejada. Esto aquí ya sería más un mantener que un comprar. Nos vamos a la siguiente, Waste Management, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho bastante bien y que últimamente ha encontrado techo en la zona de los $174 aproximadamente. Tendría primera zona de soporte la media y la directriz que une mínimos y después niveles de 147,60. Perder esta zona sería una primera señal negativa. Después tendría soporte en el entorno de los 136,2. Aquí sería interesante que al final te pudiera desarrollar un canal lateral o similar y que acabase rompiendo al alza. Nos vamos a la siguiente, en este caso Flates de Giro, compañía con argumentos encontrados. Por un lado habría activado objetivo por canal descendente de medio y largo plazo roto al alza, pero por otro lado, en el corto plazo, perdió la directriz que une mínimos e incluso podríamos hablar de un canal ascendente roto a la baja. Como positivo es que la media parece que quiere actuar de soporte, pero no está la situación técnica demasiado clara. Y bueno, además de la situación técnica, este no es un broker que me guste mucho, por lo tanto yo aquí no pondría mi dinero. Nos vamos ahora a ver tres acciones españolas interesantes. Vamos a empezar por CIA Automotive, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes dentro de un canal ascendente dibujado en color azul y con un objetivo por triángulo simétrico roto al alza. El objetivo sería la zona de los 33,20. Sí es cierto que le está costando un poquito dejar esta zona de resistencia atrás, pero el objetivo está activado y el aspecto técnico es positivo. Tendría primera zona de soporte la media, los 26,20, los 23,80 y la directriz que une mínimos. Nos vamos ahora a Vidrala. Vamos a ver primero el gráfico semanal, donde aquí marcaba una zona a vigilar para buscar estrategias alcistas. Fíjate que se quedó a poquito de esta zona, marcando soporte en el entorno de los 82,50. Y si nos vamos a un gráfico diario, vemos que había tenido una fuerte subida y que la corrección llegó a la zona entre el 38,2 y 50 Fibonacci. De momento las caídas se frenaron en la zona de los 82,50. En el corto plazo está realizando mínimos y máximos crecientes, con el último mínimo en el entorno de los 86,8. Buen aspecto técnico, pero no tiene ninguna estructura alcista activada. Que ojo, eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero a mí personalmente siempre me gusta entrar con algún objetivo pendiente. En este caso, de momento no lo tenemos. Nos vamos ahora a ver la situación de Viscofan. Vamos a ver aquí primero también gráfico semanal, en una semana que no ha sido demasiado positiva. Con las caídas de esta semana estamos cerca de una primera zona de soporte relativamente importante, como sería el entorno de los 58,2, esta zona sombreada amarilla. Un poquito más abajo pasaría la zona de la media de 200 sesiones en semanal y después la directriz alcista principal. Soporte importante de largo plazo los 47,40. Si nos vamos a un diario, aquí el problema es que habría activado, no sé si llamarle doble techo, porque la zona donde se forma pues no es para llamarle doble techo, pero bueno, si decimos que este es un canal lateral roto a la baja, el objetivo bajista sería zona de los 56,10. Los 56,10 quedarían por debajo de la zona que vimos antes de soporte, de esta zona sombreada amarilla, y aproximadamente por la zona de la media. En caso de que se den correcciones a este nivel, pues quizás aquí se podría vigilar si se da alguna nueva señal alcista. De momento, bajo mi punto de vista, tocaría esperar un poquito. Tocaría esperar más que nada porque el comportamiento relativo ha empeorado. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, gráfico diario, realizando mínimos y máximos crecientes, con el último mínimo relevante en el entorno de los 1,0632.
Tras la formación de esta cuña descendente tuvo un fuerte rebote, sin embargo desde la zona de los 1.1276 hemos tenido fuertes caídas en eurodólar. Si nos vamos a un gráfico semanal, ahora estaríamos sobre la media de 200 sesiones en semanal, veremos si desde aquí el euro es capaz de reaccionar de nuevo al alza. Zona de resistencia por tanto los 1.1276 y después ya tendríamos niveles de 1.15. Respecto al oro, aquí tenemos el gráfico, un gráfico que nos muestra una resistencia bastante clara en el entorno de los 1986-1987. Aquí se ha frenado de momento el oro. En caso de superarla, lo más probable sería ver otro tramo de subida, quizás para testear la antigua zona de resistencia, la zona sombreada amarilla, que correspondería a máximos de la historia. Estamos hablando de niveles entre los 2070-2093, zona de soporte los 1893 y la zona de la media, después ya muy alejados niveles de 1803. Respecto a la plata, tras la superación de la directriz que venía uniendo máximos, tuvo un fuerte rebote, un rebote que le permitió superar una zona de resistencia importante como eran los 24,64, pero ahora la plata se encuentra un poquito en tierra de nadie. Tendría primera zona de soporte la media y los 22,11, además de la directriz alcista que viene uniendo mínimos. En cuanto al petróleo Brent, está ya muy cerquita de cumplir el objetivo que marcamos por canal lateral roto al alza. El objetivo era la zona de los 85,53. Veremos si esta semana se termina por completar. Después, un poquito más arriba, tendría esta importante zona de resistencia, zona entre los 87,64 y 89,31. Primera zona de soporte la media y los 78,67. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.